Milenio Televisión presenta. Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Juan Musi. Juan, muy buenas. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Y su servidor Manuel Somoza para platicar con ustedes de los temas económico-financieros más importantes en México y en el mundo. Y a mí me gustaría primero empezar con una reflexión sobre los mercados. Los mercados no se hacen tanto por datos duros y reales de la economía y de las empresas. Los mercados se están formando todos los días en base a las expectativas. Y estas expectativas al final, cuando coinciden con la realidad, bueno, hacen que los mercados se ajusten de una manera o de otra. Y muchas veces ya cuando sale el dato duro que estamos esperando, ni siquiera tiene efectos porque ya estaba descontado, porque las expectativas habían ido en el sentido correcto. Y fundamentalmente con esa percepción, lo que vamos a platicar Juan y yo en unos minutos más, es que esa percepción que tenían los mercados de que el mundo iba hacia una contracción, hacia una recesión aparentemente inevitable para finales del 2019, principios del 2020, bueno, pues no estamos viendo los datos que confirmen eso. Claro, falta todavía todo un año para ver qué es lo que pasa en el 2020. Sin embargo, ya entrados en el 2019, estamos viendo que las cosas no van a ser tan malas. Sí, el mundo va a crecer un poco menos que en el 2018, pero las noticias están muy lejos de ser malas y mucho menos catastróficas. Dicho eso, vamos a platicar de México. Y a mí me gustaría primero decir que sorprendió porque se devaluó nuestra moneda de 19 a casi 19.50 sin ninguna razón aparente, y la verdad que en el análisis ya detallado de qué es lo que pasó en la semana, lo que yo encuentro, no sé qué veas tú, Juan, es que lo que se fortaleció fue el dólar. Uh-huh. El dólar se fortaleció contra las principales monedas del mundo y evidentemente eso afectó negativamente al peso mexicano, y además también hubo ligeras bajas en el precio del petróleo. Las buenas noticias en Estados Unidos fueron varias, no sé si las quieras comentar. Me parece que la más importante es que aparentemente la probabilidad de que haya un buen arreglo comercial entre Estados Unidos y China es algo que está relativamente cerca de suceder. Sí, la verdad es que como comentas, sí, la devaluación del peso estuvo muy en línea con la canasta de monedas. Evidentemente sí hay una debilidad un poquito mayor del peso. Comentábamos tú y yo durante la semana el qué tanto podría estar pesando, pues todo este tema que está muy reciente, la baja calificación con Pemex. Hay mucha presión sobre el gobierno federal para que se anuncie un plan congruente y sensato para la paraestatal, y no, el mercado y las calificadoras creo que no quieren oír que con el poco dinero que tiene Pemex se va a invertir en refinación, que es una actividad que sabemos que pues es complicada, que tiene bajos márgenes y que no es lo que más necesita ahorita la empresa, más bien necesita extracción, inversión en explotar los mantos petrolíferos, y quizás este posible deterioro en la perspectiva que hay sobre México afectó un poquito más al peso, pero como dices tú, básicamente todas las monedas perdieron valor contra el dólar norteamericano. Bueno, haciendo un comentario adicional a lo que dices, que es bien importante, yo sí estoy sintiendo que algunos intermediarios extranjeros están promoviendo el rumor de que están muy preocupados por las finanzas públicas, porque si el rescate de Pemex es exclusivamente quitándole impuestos, están volteando a ver qué le va a pasar al gobierno federal, cómo va a cubrir esos ingresos que va a dejar de recibir por
no cobrárselos a Petróleos Mexicanos, lo cual tiene todo el sentido. Y antes de que estos rumores sigan creciendo, yo creo que lo más importante es que viéramos alguna estrategia, alguna declaración de parte de las autoridades hacendarias, pues ya diciendo qué es lo que se va a hacer. El presidente prometió desde esta semana que ya terminó darnos el plan para Petróleos Mexicanos. El plan no se conoce y sí se está gestando esa inquietud en los mercados internacionales que nada nos va a ayudar. Pues sí, es que si le quitas carga fiscal a Pemex, evidentemente te va a generar un faltante del lado del gobierno federal. Exactamente. Entonces, toda esta contaminación fue de esto que tú comentas, ¿no? Que si así lo haces, pues ok, quizás le vas a quitar algo de presión a Pemex, pero le vas a meter presión a la deuda soberana y por ahí podría haber un contagio, ojalá y no. Del otro que comentabas, básicamente en Estados Unidos te diría yo que ha habido buenas noticias porque los reportes de las empresas siguen siendo mejores a lo esperado, en su mayoría ya casi termina la temporada de reportes. Es cierto que comparado con las temporadas anteriores ha sido menos espectacular, pero al final de cuentas buena. Han excedido las expectativas del mercado 70% de las empresas, te digo ya a punto de concluir la temporada de reportes, pero creo que eso es bueno. Y como ya decías también, la buena noticia en la semana fue que, así como la semana pasada, el viernes, nos fuimos con la inquietud de que se cancelaba la reunión entre China y Estados Unidos, luego nos enteramos el lunes que una delegación de Estados Unidos, encabezada por Steven Mnuchin, iba para China y esto revivía las expectativas. Supuestamente puede haber también una posposición de la medida, es decir, que en marzo no termine el plazo para esto de las tarifas a 200 billones. Donald Trump extienda el tiempo, lo mande a mayo o a junio, ¿no? Así es. Sí hay buenas noticias, ¿no? Entonces eso ha generado un mejor sentimiento en el mercado. Y por último, que también ya lo comentábamos, el tema del muro famoso que tiene que ver con el shutdown y pues que este optimismo que se ha generado en Estados Unidos de que no van a ir de nuevo a paro, pues tiene también más tranquila al mercado en Estados Unidos. ¿Qué se está proponiendo? Que en lugar de que le den 5 y pico billones para hacer el muro, que le den 1 billón para hacer una bardita, ¿no? Sí, yo comentaría sobre la economía de los Estados Unidos para que estemos todos en la misma línea, que cuando vemos las utilidades de las empresas al tercer trimestre del 2018, los incrementos, por lo menos de las 500 que están en el Standard & Poor's, pues eran incrementos en utilidades de alrededor del 20%. Y como bien lo dices, ahora que vemos las utilidades del cuarto trimestre, el cierre del ejercicio, vemos que los incrementos en el cuarto trimestre pues ya son solo de un dígito, ¿no? 8, 9, algunas llegan al 10%. Primero, esto no quiere decir que estén disminuyendo las utilidades. Las utilidades siguen creciendo, aunque siguen creciendo a un ritmo menor. ¿Por qué ya no crecen al 20% y crecen nada más al 10%? Porque en el último trimestre del 2017, una muy buena parte de estas 500 empresas que están en el Standard & Poor's ya habían aprovechado las ventajas fiscales que implementó el presidente Donald Trump. Entonces, al comparar el cuarto trimestre del 2018 contra el cuarto trimestre del 17, bueno, pues el incremento ya no es tan espectacular como cuando se estaba comparando septiembre, junio o hasta el mes de marzo. Pero la economía norteamericana viene bien. Los últimos datos que vimos en la semana no son tan buenos, ¿no? Así es. Y se atribuyen fundamentalmente, pues a lo mejor al cierre del gobierno, que sí implicó que hubiera 800,000 gente sin cobrar sueldo, ¿no? Yo creo que hubo dos factores. No es un tema menor, ¿no? El clima, hubo una zona del país muy afectada por unos fríos tremendos, que siempre tienen una cuota y una afectación en la parte económica, y como comentas, pues 30 y tantos días, casi 40 días de paro de gobierno que tienen que tener algún efecto también. O sea que en Estados Unidos la verdad que va bien. Me encantaría comentar lo que dije al principio. Les estamos presentando un cuadro
donde tenemos el crecimiento del Producto Interno Bruto de distintos países, unos desarrollados, otras son economías en desarrollo, el crecimiento del 2018, que son estimaciones, pero ya son muy cerca de lo que es real, el 2019, estas sí son estimaciones, y lo que se espera para el 2020. ¿Por qué no comentas lo que ves para o lo que vemos para las economías avanzadas? Pues sí, las economías avanzadas, Alemania, vamos a empezar por Europa, que tuvo un crecimiento en el 2018 de 1.5, se estima que baje. De hecho, esta semana salió el crecimiento económico de Alemania para el mes y fue de 0%. Alemania ha venido disminuyendo de una forma importante. Se pronostica un mejor 2020 para la región europea. Más adelante lo vamos a comentar. Si te fijas, son las únicas dos que aumentan, Alemania y Francia. Una de las cosas que afectó a la economía o que está afectando a la economía alemana es que han sido tan estrictos en las reglas de anticontaminación que las inversiones le han salido demasiado caras y esto ha interrumpido su desarrollo. Así es increíble. Han sido tan estrictos implementando estas medidas para proteger el medio ambiente que les está costando en números de producción. Sí, pues quizás algo que muchos países más deberían de hacer, sacrificando crecimiento económico y bienestar, pero bueno, pues tiene su cuota económica. Estados Unidos lo hemos comentado mucho aquí después de un espectacular 2018. Yo creo que el 2019 sigue siendo muy bueno, ya no al ritmo del 18, 2.2, y para el 2020 pues sí ya viene esto que hemos estado también comentando tú y yo, un aterrizaje suave que pudiera hacer crecer hacia el 1.5. Francia 1.5 el año pasado, 1.3 este año, también ha tenido sus temas complicados, los chalecos amarillos, protestas, paros, etcétera, y al igual que Alemania con un mejor horizonte para el 2020, 1.5, y Japón, que también simplemente ha venido haciendo las cosas bastante bien, pues año con año va a desacelerar. Para ellos no es malo, Japón tenía muchos años crecimientos negativos, entonces estar del lado positivo es bueno. Una población muy vieja, sí. Una población que no gasta, una población que no consume. Bueno, pues apenas si pueden crecer un poquito, con todo y que ellos son el único país del mundo que sigue con instrumentos, con estímulos monetarios verdaderamente importantes. Así es. Yo comentaría que las economías en desarrollo, pues China se vio bien el año pasado con el 6.6, baja al 6.2 este año, baja otro poquitín al 6.1 en el 2020, lo cual me parece lógico. Es una economía que ya ha crecido a tal tamaño que estas cifras pues son buenas. India, francamente bien, 7.2, 7, 6.8, Brasil 1.4, un mal año en el 18, sin embargo repunta en el 19 para caer en el 20, y México pues desafortunadamente pues seguimos anclados en la mediocridad en lo que se refiere a crecimiento económico. 2.1, 1.6 es lo que estamos estimando que puede llegar la economía mexicana este año, y el año entrante 1.5. Es urgente que en México se aceleren las inversiones, porque eso es lo que nos está matando. La estabilidad está bien, se cumple el presupuesto, bla, 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 pero la inversión fija bruta es cero. Este año ya ha sido cero, los 3 años pasados, y por ahí no vamos a ningún lado. Sin inversión no hay crecimiento. Así es, no. Tenemos que tenemos que buscar una reforma fiscal integral, tenemos que cambiar de modelo, porque no nos va a permitir crecer. Si no hay crecimiento, no hay generación de riqueza, y el país no va a progresar. Pero ¿sabes qué? Traemos números bastante optimistas o buenos en comparación con algunas corredurías que incluso nos han pronosticado un 1% para este año. Ojalá y no. Sí, ojalá y no sea así, pero la verdad ese es nuestro problema. Bueno, pues ya estaremos aquí con ustedes la semana próxima. Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar con nosotros como todas las semanas en Milenio Mercados en Perspectiva.